Bien, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta jornada que está centrada sobre el programa Noctámbulos, que, como sabéis perfectamente, constituye un observatorio sobre la relación entre el consumo de drogas y circunstancias que ocurren en los contextos de ocio nocturno, circunstancias frente a las cuales, evidentemente, solo cabe un posicionamiento de la sociedad en contra desde el punto de vista de lo que significa la protección de la salud. Y desde esa perspectiva, creedme que es muy grato para mí es poder estar con vosotros en esta inauguración que comparto con Xavier Ferrer, que es director técnico de la Fundación Salud y Comunidad, y con José Oñorbe, subdirector general de Coordinación de Programas aquí en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Yo, si me permitís, voy a darle la palabra en primer lugar a Xavier, al que agradezco profundamente el intenso grado de colaboración que desde múltiples perspectivas que tienen que ver con un papel de liderazgo en relación al máster de drogodependencias que él gestiona en Cataluña y a muchas otras actividades de la Fundación, pues nos ha dispensado durante todos estos 4 años que hemos estado en esta posición. Xavier, bienvenido una vez más a la delegación y tuya es la palabra. Pues muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Me corresponde hacer un pequeño enmarque de la Fundación que está protagonizando esta iniciativa, este programa Noctámbulos, de este observatorio cualitativo de la violencia sexual vinculada al abuso de drogas en contextos de ocio nocturno. Entonces, muy brevemente, para quienes no nos conozcáis, comentaros que la Fundación Salud y Comunidad es una organización que tiene sus raíces a inicios de los años 80, inicialmente en Barcelona, creada por un grupo de profesionales de la salud y de lo social, que primero se estructuró como asociación. Funcionamos durante una serie de años como Asociación Bienestar y Salud, ABS, hacían la broma de que parecíamos los frenos y decíamos, pues sí, podíamos hacer un freno y además sin derrapar ante problemas como el de las drogas, el de la violencia machista, porque es importante frenar y también es importante no derrapar. Y, bien, luego en un momento determinado decidimos crear de esta asociación 2 entidades, una que se centraba inicialmente más en Cataluña, a la que llamamos ABD, Asociación Bienestar y Desarrollo, y nuestra fundación inicialmente con una vocación más de ser, como es, una fundación de ámbito estatal, que tiene su sede central en Barcelona, cosa que no debería ser tan rara, porque igual hay organizaciones norteamericanas que no tienen su sede central en Washington, ¿verdad?, pero con esta vocación de ser una entidad estatal y que trabaja no en todo el Estado, pero sí en muchas comunidades y ciudades. Desde siempre, desde nuestros inicios, hemos trabajado en lo que tenía que ver inicialmente más la violencia familiar vinculada al abuso de alcohol y otras drogas. Trabajábamos pues, con grupos, con familias afectadas por el consumo de alcohol y drogas y, por tanto, por la violencia, con la violencia ejercida típicamente sobre las mujeres, sobre los hijos, pero no fue hasta el 2000, por lo tanto hace unos 15 años, cuando estructuramos ya propiamente una línea especializada de intervención en drogas y género. Todo esto, hago una pequeña digresión para ubicaros en que la Fundación podríamos decir que es una entidad no tanto generalista, sino más bien multiespecialista en una serie de temas, no todos, porque quien mucho abarca poco aprieta, y así pues trabajamos en temas como inserción, personas sin hogar, salud mental, promoción de la salud, atención a personas dependientes, etcétera, es decir, a personas mayores. Lo digo para enmarcar que, aunque tenemos, por un lado, una especialización inicial y bastante potente en drogodependencias, con muchos programas de prevención y tratamiento de todo pelaje, y también en el ámbito de violencia machista, gestionando pues, numerosos servicios, casas de acogida, centros de urgencia y una cosa que también creo que es muy relevante, programas de prevención
de relaciones abusivas, pues en centros educativos, con familias, etcétera. Bien, entonces, volviendo concretamente al tema de la línea especializada en este importante ámbito de intersección, que es el de drogas y género, comentaros que la empezamos, os decía, hace unos 15 años, y la empezamos con proyectos europeos financiados por la Comisión Europea. Posteriormente recibimos apoyo de la Generalitat Valenciana, de la Generalitat de Cataluña, pero muy destacadamente y con continuidad del Plan Nacional sobre Drogas, a quien quiero agradecer sinceramente, y aprovechando que tenemos aquí a personas que lo han representado, pues a lo largo, pues creo yo que, en fin, ya de bastantes años, el doctor Babín y de algunos más todavía, el doctor Oñorbe, pues yo creo que como 12, o me quedo corto. Un poco para arriba. Bien, en todo caso, yo le bromeaba hace un momento con el doctor Babín y le hablaba un poco de que aquí hemos disfrutado de las tres S's. ¿Qué es esto? Las tres. Pues de una cuestión muy importante, que es el que han sabido aprovechar el saber experto de organizaciones comprometidas y no por ello exentas de especialización y de rigor. Hemos tenido primera esa S del saber, otra S muy importante de la sensibilidad, sin la cual toda la información del mundo no sirve para nada. No puedes saber que algo existe, pero en el fondo no va con nosotros. Han muerto 50.000 en un terremoto, pero está muy lejos. Ahí no se sabe cuántas víctimas de violencia machista, pero yo no conocía ninguna. Bien, por lo tanto, la sensibilidad es un elemento muy importante, y yo creo que la tercera y básica en cualquier intervención social que deba producir efectos es la sostenibilidad, porque estamos hartos de cosas que empiezan, duran lo que duran unos fuegos artificiales y se pasa la página para buscar otra cosa que sea nueva. Sobre todo, vamos a buscar algo que sea nuevo. Entonces reinventamos el huevo frito, que un día puede ser con pimientos y el otro día con patatas fritas, y lo importante es que es nuevo. Pero, en todo caso, aquí muchas veces se rompe la continuidad de proyectos y de intervenciones en los que precisamente es importante aprender hoy para aplicar lo aprendido y mejorar mañana. Bien, entrando en esta línea de drogas y género que os comentaba, básicamente la tenemos estructurada, yo os diría, en 4 niveles: el de la consultoría, formación y evaluación, el de la prevención, reducción de riesgos, investigación y acción, el que tiene que ver con el tratamiento y reducción de daños, y con la sensibilización e incidencia en políticas de drogas. Bien. En consultoría, formación y evaluación, pues así solamente como un flash para que veáis un poco la variedad de aspectos donde hemos intervenido, sin ninguna pretensión de que retengáis nada en la memoria, ¿verdad? Pero un poco como, digamos, como unas pinceladas. Pues hemos contribuido al diseño de guías para que las redes de atención a drogodependientes sepan cómo intervenir en la violencia de pareja desde los dispositivos de tratamiento, en la redacción de manuales de buenas prácticas, algunos de los cuales podéis encontrar en nuestra página web y descargar, sobre cómo incorporar las cuestiones básicas de la perspectiva de género en la atención de problemas del abuso de drogas, y también en la formación en el ámbito de drogas y perspectiva de género para profesionales, en el marco de muy diferentes encuadres. En la segunda línea, de la que hablaba de prevención, reducción de riesgos, investigación y acción, bueno, en principio empezamos con un proyecto que pretendía ser un proyecto de prevención. A partir de ahí, ¿no?, al que llamamos Proyecto Malva. Lo de Malva no es tanto por la florecilla, aunque también, ¿no?, que decía que había una especie de poemario horroroso de estos así, de la posguerra, que decía que la mujer debía ser humilde como la malva, que perfuma al pie que la pisa. Lo he dicho en serio, esto forma parte de la horroroteca, ¿verdad? Aquí, que probablemente, bien. Pero no venía por aquí, sino que el programa pretendía ser un acrónimo de lo que es una de las combinaciones y cócteles más explosivos, que es el del machismo con abuso de alcohol, porque de hecho Malva significaba machismo más alcohol, violencia asegurada. Bien, porque una cosa ya asegura violencia, la otra predispone, y juntas, pues bien, ¿no? Bien, y a partir de ahí, de hecho, pretendíamos desarrollar un programa, y lo hicimos, y se sigue haciendo, de prevención, que tenía que ver con que, por ejemplo, ayudar a las potenciales víctimas, a su entorno,
a identificar la agresividad que en muchas ocasiones, en los casos de abuso crónico de alcohol, antecede a la manifestación abierta de la agresión y a actuar a tiempo para evitar males o, en su caso, para evitar males mayores o para detectarlos. A partir de ahí, en la línea de la prevención, se llevaron a cabo toda una serie de formaciones de profesionales del ámbito de la violencia o del ámbito de las drogodependencias para capacitarles en esa detección e intervención precoz. Posteriormente ya os he mencionado la prevención de relaciones abusivas en el ámbito, por ejemplo, de institutos de enseñanza media, de escuelas, en talleres. Y bien, este proyecto Noctámbulas en el que ahora andamos metidos precisamente es una iniciativa que tiene que ver con esta investigación-acción cualitativa. Y no me voy a extender precisamente en él porque va a ser el objeto principal de la jornada. Así que simplemente concluyendo un poquito lo que os hacía en cuanto a la presentación de la trayectoria de la Fundación en esta línea de prevención de drogas y género, de intersección, perdón, de drogas y género, en el ámbito de tratamiento, nos dimos cuenta de que hay una serie de sabéis un poquito esto de la pelota Beteris, cómo funciona, ¿verdad? Pues uno se encuentra con que yo tengo un caso de una mujer, pero que esta mujer es una mujer maltratada, pero resulta que es drogodependiente, por lo tanto no la hemos de atender en la red de atención a mujeres maltratadas, porque aquí es causa de exclusión, no puede entrar en una casa de acogida, porque aquí nos alborota el gallinero y no sabemos cómo manejarlo. Entonces, en muchos lugares esto continúa siendo así. En la red de atención a víctimas de la violencia no se atiende adecuadamente el caso. Si es esto que lo atiendan desde drogas, en la red de drogas, si es una víctima de la violencia, esto deberían atenderla en una casa de acogida. Entonces, hay un poquito, yo creo que con perdón, y a riesgo de que alguien me critique y me tire de la oreja, yo creo que hay más sensibilidad hacia las cuestiones de drogas, perdón, hacia las cuestiones de violencia y de género en la red de drogas que sensibilidad hacia los temas de drogas en la red de atención a la violencia. Afortunadamente creo que este tema se va equilibrando. Bien. Entonces, aquí, ¿qué dijimos? Bueno, aquí hay una tierra de nadie y esto no puede ser. Esto no puede ser porque aquí hay personas que están sufriendo y si esta persona, esta señora, por ejemplo, pues resulta pues que está siendo maltratada muy gravemente y con un riesgo importante para su salud o para su vida, pues si además está bebiendo y si además está consumiendo lo que le dé la gana consumir o lo que no pueda dejar de consumir, nuestra obligación es atenderla. Entonces decidimos poner en marcha desde la Fundación un dispositivo al que hemos llamado Espacio Ariadna. Lo de Ariadna por aquello de salir del laberinto, ¿verdad? Porque menudo laberinto cuando encima se mezclan dos problemáticas de tantísimo calado y nosotros aspiramos un poco a atender el hilo y ayudar a salir, en este caso, a quienes lo precisan. Entonces, este dispositivo, de hecho, es una casa de acogida, es centro de tratamiento especializado, es de la Fundación, pero rápidamente hemos encontrado apoyos pues, de ayuntamiento, de comunidad autónoma, etcétera, con lo cual, pues, en fin, el presupuesto nos va cuadrando, como podemos, pero creo que es una iniciativa interesante y la expongo porque creo que sería necesaria también en otros lugares. Bueno, y entonces ya en prácticamente todos nuestros dispositivos de atención a drogodependientes hemos puesto en marcha grupos de género, donde se trabajan temas que es muy interesante trabajar por separado, lo cual no quiere decir que luego se trate a los pacientes juntos, pero hay espacios diferenciados para profundizar en problemáticas propias en las que realmente se puede avanzar mucho más en la reflexión y en el cambio comportamental si esto se hace desde esta especificidad. Y como os decía, ya últimamente, para acabar en el tema de sensibilización e incidencia en políticas de drogas, pues hemos intentado escribir artículos de opinión, participar en jornadas y espacios informativos y hasta donde nos han dejado participar en espacios de, vamos a decir, contribución a los procesos de toma de decisiones que deben informar los cambios de política que tanto necesitamos. Bien. En función de todo esto, de esta trayectoria, de esta voluntad de intervenir, pues pusimos en marcha este proyecto, Noctámbulas, este observatorio cualitativo, sobre estos fenómenos tan, fijaros, tenemos un poco el abuso sexual, claro, vamos a tener la violencia evidente, en el momento en que hablemos de la violación nadie va a tener dudas, o sí, o hasta en eso va a haber dudas, pero hay luego una serie de abusos, de comportamientos abusivos menos claros en su definición, más en la línea, más en líneas divisorias, más aprovechando las zonas grises que dejan
unos códigos de comportamiento, unos códigos de galanteo que se utilizan hoy pero pertenecen a otra época, unos códigos de consentimiento también muy confusos. Tenemos el que se espera que alguien inicie lo que se llama la conquista, será la conquista amorosa, pero la conquista, la misma idea de la conquista, tiene, aparte de la paráfrasis un tanto militarista, ¿verdad?, implica que va a haber resistencia, que hay que superar. Entonces, hay una educación que no hace falta que os describa, en el sentido pues, de que parece que hay que... parece una educación antigua, pero no es tan antigua, en la que parece que típicamente el paradigma de género es que la mujer debe resistirse o debe hacerse la tonta o algo así para que de alguna manera pues, se aprecie su valor y su fin, ¿no? Vamos a decir en términos antiguos, digamos, su virtud. Bien, y tenemos, de lo cual vamos a hablar luego con la ayuda de Miriam Laura Arias, seguro, de la interacción con los medios de comunicación, toda una educación emocional, en la cual, pues no sé si ir más lejos, yo he comentado en ocasiones, los que tuvierais tiempo de disfrutar del libro y la película de A 3 metros sobre el cielo, ¿verdad?, que es una película que fue la más taquillera de España en el Pleistoceno, es decir, en el 2010. Que tampoco está, el 2010, que tampoco estamos hablando de algo tan antiguo, donde un sujeto, pues quiere decir, malcarado, agresivo, machista, violento, que se mete en todo tipo de comportamientos de riesgo desaforados, es decir, el paradigma de lo que sería el fracaso absoluto de la prevención de drogas, para entendernos, que pues es glorificado como el machito y el héroe, frente al que la niña con faldita escocesa de colegio privado cae rendidamente enamorada. Y esta es la basura emocional con la que alimentamos a las generaciones, que luego nos vamos encontrando en nuestro trabajo en la noche, un poco más adelante, en el ámbito de noctámbulas. Bien, vamos a pasar pues al acto. Ahora simplemente comentaros que tenéis, para los que deseáis utilizar Twitter, este hashtag, el de Noctámbulas Madrid, y yo agradeceros sinceramente vuestra asistencia, esperar que podamos tener un debate fructífero y que os interese nuestro trabajo, pues que hemos hecho con todo cariño y compromiso, y agradecer también al Plan Nacional pues su apoyo, sin el cual podéis estar seguros de que no estaríamos aquí. Muchas gracias, Xavier, pero es verdad que desde esa perspectiva de apoyo entiendo que estamos en un proceso, yo diría que de apoyo mutuo, en el sentido de lo que significa un trabajo bien estructurado, un trabajo sustentado sobre evidencias, un trabajo que en definitivas cuentas está, a mi modo de ver, perfectamente alineado con lo que es la Estrategia Nacional sobre Drogas. Porque permitidme que de una manera breve ponga en el contexto algunas de las cuestiones que aquí se han comentado y que aquí se van a comentar a lo largo de la mañana. Yo creo que, en primer lugar, habría que reconocer que las entidades del tercer sector de acción social que trabajan en el marco de lo que hemos definido entre todos como Plan Nacional sobre Drogas aportan desde una perspectiva absolutamente clara, que no necesita una demostración fehaciente, muchas de las oportunidades de modificación de la realidad social que en relación con el fenómeno de las drogas tan necesarias son. Y esto, que a veces se constituye desde una perspectiva casi oculta en el día a día, desde una perspectiva en la cual hemos oído a Xavier comentar cómo los mensajes que llegan a la sociedad, por desgracia, son muy de otra índole y no precisamente centrados en la necesidad de estas estrategias, pues conviene ponerlos de largo en ocasiones como esta, precisamente para que se pueda evaluar desde la sociedad el contrapunto que significan algunos de los procesos, algunas de las circunstancias con las que convivimos habitualmente, porque yo creo, no solo en esta sala, sino que si interrogáramos de alguna manera o encuestáramos al conjunto de la sociedad, yo creo que la sociedad española se posicionaría de una manera clara y rotunda en contra de cualquier tipo de violencia.
y, sin embargo, convivimos con ella prácticamente a diario. Esta es una realidad y, como tal realidad, no solo debe de ser un objeto de estudio, como se ha dicho, desde la perspectiva de abordarlo con el máximo grado de eficacia y de eficiencia posible, sino que además tiene que ser un objeto de reflexión desde el punto de vista de la sociedad que queremos, de la sociedad que queremos construir, de la sociedad a la que aspiramos. Si todas las formas de violencia son deleznables, evidentemente la violencia ejercida desde el varón sobre la mujer, yo creo que es absolutamente, no sé ni qué adjetivo ponerle, me gustaría encontrar un adjetivo que fuera más allá que cualquier tipo de rechazo. Y desde luego que ninguna circunstancia, absolutamente ninguna, puede constituir una excusa para el ejercicio de esa violencia. Ninguna. Ninguna. Es verdad que evidentemente esa violencia no está directamente estructurada de manera exclusiva sobre los consumos, pero es verdad, indiscutiblemente, y esto es algo que ha costado también mucho tiempo llevar al debate, ponerlo de largo y trasladarlo como lo que es, como una evidencia, que los consumos de sustancias muchas veces están implicados en relación a estos fenómenos de violencia. Decía al principio que el trabajo de las entidades del tercer sector y muy concretamente de la Fundación Salud y Comunidad es un trabajo absolutamente coherente con la estrategia de la que todos nos hemos dotado. No en vano, esa estrategia no está hecha desde los despachos, está hecha desde la sociedad, está hecha desde la realidad del conocimiento de lo que acontece. Y yo destacaría hoy, por estar absolutamente en congruencia con lo que aquí se va a tratar, dos aspectos de esa estrategia que creo que son muy necesarios de recordar permanentemente. Primero, que uno de sus ejes fundamentales son los aspectos relacionados con el género en lo que concierne al consumo de sustancias. No voy a hacer aquí un desarrollo metodológicamente ortodoxo desde el punto de vista de las evidencias que ponen sobre la mesa la necesidad de contemplar las cuestiones de género como un aspecto absolutamente prioritario en relación a lo que significa el abordaje de esta problemática de cara a producir mejoras en nuestra sociedad. Pero es obvio que eso es así y yo estoy seguro de que todos los que estamos en esta sala lo compartimos. Otro de los aspectos de la estrategia que creo que es necesario recordar hoy es que ya hace años que decidimos no trabajar por y para las sustancias, sino trabajar por y para las personas. Y desde esa perspectiva es obvio que cualquier circunstancia que acontece en la sociedad que implica el futuro de las personas desde diversas perspectivas y que guarda algún tipo de relación con el consumo de sustancias, pues debe de ser objeto y objetivo de la estrategia y de sus planes de acción de cara a la modificación de la realidad en positivo. Y yo creo que es precisamente de eso de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de personas, vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de una parte tan importante de nuestra sociedad y vamos a hablar de aquellas situaciones que nos desagradan, pero que tenemos que reconocer que acontecen en los espacios de ocio nocturno y más allá. Pero hoy vamos a hablar específicamente de los espacios de ocio nocturno y que, desde luego, como comprenderéis, no ya desde una delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, sino desde una Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, pues evidentemente nos ocupan y nos preocupan, y así ha venido siendo a lo largo de toda esta legislatura. Todas las actividades y acciones relacionadas con las estrategias que hemos intentado poner en marcha, no solo en materia de drogas, sino en materia de violencia en relación con la igualdad entre hombres y mujeres, evidentemente buscan un enfoque que no puede ser otro que el que corresponde a una sociedad democrática, que es el de el absoluto reconocimiento de la igualdad desde una perspectiva de derechos democráticos, desde una perspectiva de no imposición y, por supuesto, de no violencia y de no agresión, que siempre y absolutamente rechazaremos. Si damos continuidad a los programas, es porque los programas lo merecen, Xavier.
No todos los programas tienen continuidad, pero sí intentamos darle continuidad a aquellos programas de cuya evaluación se deduce no solo la necesidad que previamente ya ha sido constatada en el propio proyecto con los antecedentes y con la información sobre la que se estructuran, sino que además, desde el punto de vista de su evolución en el tiempo, aportan en positivo hacia la búsqueda y, en ocasiones, hacia la modificación, afortunadamente, de esas realidades que no nos gustan. Y por eso yo sinceramente creo que, agradeciéndote tus palabras, el mérito evidentemente es vuestro, el mérito es de quienes ponéis en marcha actividades necesarias que además son capaces de aportar información, acción para la modificación de aquellas realidades que consideramos que no debemos de tolerar, que no deben de formar parte del día a día de la vida de nuestra sociedad, de la vida de las personas, de esas personas para las que hemos hecho estrategias y planes de acción. No voy a decir más y voy a explicar por qué. Yo le he pedido hoy a José Oñorbe que nos acompañe en la mesa. Si miráis el programa que en la misma puerta teníais, esto no estaba ahí. Pero no es una casualidad. Tiene mucho que ver, evidentemente, con algo que ha dicho Xavier, más de 12 años aquí en la delegación. Tiene algo que ver con el trabajo que él coordina, que en gran parte, aunque no solo, está vinculado a la estrategia, a los planes de acción y también a la financiación del tercer sector desde la perspectiva de la evaluación de proyectos y desde la perspectiva de las subvenciones que podemos otorgar vía presupuestos o vía fondo de bienes decomisados. Y tiene que ver con el hecho de que dentro de 72 horas va a decir adiós, porque le llega el momento, y así lo ha decidido él, de jubilarse. Como es la última jornada que celebramos en esta delegación, en la que él forma parte estricta de la plantilla, en un espacio en el que yo creo que él ha tenido un protagonismo absolutamente singular, pues yo le he pedido que esté hoy en la mesa, que sea él el que os dirija las últimas palabras y que sea él el que organice, el que inaugure este evento. Así que, José, tuya es la palabra. De siempre, cuando estaba el delegado en la mesa, era él el que inauguraba y yo me sentaba o bien para hacer bulto en la mesa o bien en la primera fila para aplaudir. Esta vez el que está haciendo bulto es él, lo cual está bien porque los dos se nos da bien lo de hacer bulto. Y me siento raro, ¿no?, un poco por esta historia, pero es verdad que este va a ser mi último acto oficial y público antes de mi jubilación, que el viernes me voy después de casi 40 años de funcionario de la Administración Sanitaria, yo siempre he estado en sanidad, y casi 13 años de estar en la droga. Y uno siente un cosquilleo que no sé si es por el herpes, he tenido un herpes zóster y todavía me sigue molestando desde hace 4 meses, y no sé si el cosquilleo es por el herpes o por esa situación de cambio que de repente, pues después de 40 años de estar currando todos los días o casi todos los días, pues no voy a tener que venir a trabajar. Supongo que os echaré de menos, por lo menos al principio, pero luego ya supongo que me acostumbraré rápidamente. En cualquier caso, agradezco al delegado Paco Babín, mi amigo Paco, el que me deja ocupar su puesto, aunque sea por un rato, y además os percatéis de que él habla mejor que yo, y por tanto da más cancha. A mí me parece interesante en la presentación del programa Noctámbulos de la Fundación Salud y Comunidad, que tengo que decir que Xavier, yo te conocí, yo creo que al mes de haber venido, fui a Barcelona porque me invitaste y me fuiste a buscar y nos tomamos unas cervezas y me descubriste un mundo de ONGs que yo nunca había trabajado y que desconocía. Y de eso me acuerdo perfectamente. Podría ir incluso a la cafetería donde estuvimos. Bueno, el que nosotros presentemos este programa aquí en la delegación entra dentro de lo habitual porque es un programa que financiamos nosotros y por tanto que nos parece interesante. Si no recuerdo mal, llevamos ya 3 años financiando este programa en concreto,
que es un programa que además deriva de un programa que hacía la OMS y en el cual tenías... Y yo creo que este programa, y voy a ser muy breve, tiene 2 o 3 cosas que a mí me parece que son interesantes. Una es que da un paso adelante, y si os fijáis en el propio programa, primero hay un observatorio que nos dice qué es lo que está pasando, pero no nos quedamos en el diagnóstico de qué es lo que está pasando, sino que pasamos al tratamiento, que es lo importante. Y luego hay unos retos de futuro en torno a lo que se puede hacer. Y a mí me parece que ese es un dato muy importante, que no solo estudiamos la situación, sino que en función de los datos que nos da, actuamos. Y eso es importante. Luego me parece importante que cambiáis el planteamiento de la droga y del actor que la consume, es decir, del varón, como eximente, que deja de serlo, y también que de alguna manera intentéis concienciar que a la persona que sufre esa violencia, el hecho de que consuma también no la hace responsable de aquella. Y eso me parece que es también un paso adelante, ¿no? Como ha dicho antes el delegado, yo creo que este programa se enmarca perfectamente en nuestras prioridades, o sea, lo de el estudio sobre el consumo de drogas y género es una de nuestras prioridades, el fomento de la investigación sobre temas es otra de nuestras prioridades y, por tanto, yo creo que entráis dentro del plan de acción pues los ejes 29, 30 y estáis ahí, con lo cual me parece que es muy importante. Y me parece muy importante cómo actuáis haciendo el trabajo en ese muestreo por semilla, que es un poco como lo de, en epidemiología se habla por racimo, ¿no? Más que por semilla, aunque, bueno, como este es cualitativo, pues ya está, yo mis orígenes fueron de epidemiólogo hace mucho tiempo. Me parece que las entrevistas online también son interesantes y luego me parece interesante también lo que proponéis al final, que es la discusión entre iguales. Bueno, con lo cual me parece un programa interesante que seguiríamos financiando. Y luego, ya en cuanto a la Fundación Salud y Comunidad, tú has hablado de 3 Cs. Bueno, yo parodiándote voy a hablar de 3 Cs, que es el conocimiento, y yo creo que tenéis conocimiento para hacer esos temas. Creo que tenéis capacidad de trabajo y capacidad de convocatoria, y se ve aquí. Y luego, sobre todo, tenéis cariño y una buena manera de tratar tanto a las personas con las cuales trabajáis como a las personas que de alguna manera os apoyamos. Y yo me he sentido arropado siempre que te he visto, Xavier, y que he visto a la gente, pues en ese sentido. Con lo cual, yo os agradezco a todos los que estáis aquí, que hay mucha gente que me conocéis desde hace muchos años, el apoyo y el cariño que me habéis dado, y ya dejamos paso a las técnicas, porque si os fijáis en esta mesa estamos todos varones y en la mesa siguiente están todos mujeres. O sea que debe ser que las técnicas sois las que estáis ocupando el espacio. Pues por mi parte quedan inauguradas estas jornadas y Gemma, cuando quieras tienes la palabra y nosotros os dejamos la mesa.